Buenas noches, soy Marcelo Galeano del grupo de ecuaciones diferenciales con el profesor Freddy Yacida Arenas. A continuación vamos a hacer una solución de una ecuación diferencial de segundo orden por medio de la transformada de Laplace en una aplicación de masa resorte amortiguado. Entonces, lo primero para este tipo de problemas es graficar el tipo de problema. Entonces aquí podemos observar que existe un resorte, que podemos verlo acá, el amortiguador, que ejercen fuerzas contrarias sobre la masa, que está ubicada aquí en el centro de color gris, como se puede observar. Bueno, vamos a denotar la masa con una m minúscula y un valor de 1/2 para el problema que vamos a solucionar a continuación. El coeficiente del resorte con una letra K y valor de 17, y el coeficiente del amortiguador con una letra C y valor de 3. Entonces, bueno, para este tipo de problemas existe una ecuación característica del mismo, un modelado, por el cual dice que masa por aceleración es igual a el coeficiente del amortiguador más el coeficiente del resorte. Entonces es importante aclarar que tanto C como K están en signo negativo porque las fuerzas están contrarias en el eje X. Entonces podemos ver que en la siguiente ecuación todo está multiplicado por X, pues porque es el eje en el que estamos trabajando. Entonces podemos ver que X multiplica a la constante del resorte, que es la letra K. Aquí podemos observar que la velocidad es la derivada de la posición expresada de esta forma. Y por último podemos ver que la masa está multiplicada por la aceleración, que es la derivada de la velocidad denotada de esta forma. Entonces, por tanto, tenemos que m multiplica x doble prima más c, que es la constante del amortiguador, por x prima más k, constante del resorte multiplicado por x, todo igualado a 0. Entonces, lo importante aquí, bueno, es sustituir en la fórmula los valores que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, la masa, que corresponde a 1/2, por x doble prima más 3, que corresponde al valor del amortiguador, 3, y 17, que corresponde al resorte, igualado a 0. Entonces, para evitarnos este fraccionario, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación a ambos lados por 2. Entonces, nos quedaría que 1/2 por 1, por 2, perdón, quedaría 1, como se puede observar acá, el coeficiente de x doble prima, más 6x prima, que corresponde al 3 por el 2, y 17 por 2, que da un valor igual a 34, y pues al lado derecho de la igualdad, 2 por 0, que nos queda de la misma forma. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la transformada de Laplace a cada una de las expresiones. Entonces recordemos que por propiedades de Laplace podemos separar dichas expresiones y multiplicarlas o sumarlas. En este caso tenemos que Laplace multiplicado por x doble prima más 6 Laplace x prima más 34 Laplace de x es igual a Laplace de 0. Entonces, posteriormente es importante aclarar que esta S que podemos observar acá, toma el valor del exponente de x del valor que se está transformando. Entonces obtenemos que s al cuadrado de x de s menos s de 0 menos x prima de 0. Posteriormente entonces tenemos que sumamos el 6, que multiplica x de s, el exponente es 1 menos x de 0, debido a que s se hace 0, a que s se hace 0 en este caso. Entonces, de la misma forma vamos a hacer con el 34, donde x no tiene valor, no tiene exponente, por lo tanto s vale 0 para este caso. Lo que vamos a hacer es solucionar la ecuación, esta ecuación, que nos da por resultado final entonces lo que hacemos aquí es multiplicar dichos coeficientes por lo que está dentro de los corchetes para que nos dé finalmente esta ecuación. Bueno, tenemos unos valores iniciales para el problema, los cuales corresponden a x de 0 igual a 3 y x' de 0 igual a 1. Entonces lo que hacemos aquí es sustituir en la ecuación que ya mencionamos para que nos quede s cuadrado de x de s menos 3s menos 1
más 6s de x, 6sx de s menos 18 más 34x de s igualado a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar a x de s, que es lo que finalmente nos interesa. Entonces podemos observar que aquí podemos factorizar x de s para que nos quede finalmente así. Entonces s cuadrado más 6s más 34, todo multiplicado por x de s, menos 3s, el mismo 3s que se encuentra acá, menos 19, que corresponde al valor de menos 1, y menos 18, todo igualado a 0. Finalmente, entonces vamos a multiplicar por su inverso de tal forma que podamos calcular el valor de x de s. Lo que hacemos es pasar el menos 3s menos 19 al lado derecho de la expresión con valor contrario, es decir, 3s más 19, y lo mismo hacemos con s cuadrado más 6s más 34, que está multiplicando aquí x de s, entonces lo pasamos al otro lado a dividir, para que quede finalmente xs igual a 3s más 19 sobre s cuadrado más 6s más 34. Listo. Posteriormente, entonces, a partir de esta ecuación, obtendremos las fórmulas para hallar nuestro desplazamiento, que es x de t. Entonces, xs igual a 3, que multiplica s más 3 sobre s más 3 al cuadrado más 25, más 2, que multiplica 5 sobre s más 3 al cuadrado más 25, luego de su correspondiente factorización. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer aquí es de alguna forma aplicar la transformada inversa. Entonces aplicamos transformada inversa a la misma ecuación que tenemos en la parte de arriba, aclarando que x de t será nuestro cambio de posición con respecto al tiempo. Por tal motivo debemos aplicar la inversa de la transformada a x de s para obtener x de t, que será finalmente pues nuestro desplazamiento. Entonces recordemos que por propiedades de la transformada podemos asegurar que esta parte es x de s. Lo que vamos a hacer es transformarla a esta parte, que va a ser x de t. Entonces, para este tipo de expresiones, su correspondiente transformada va a ser esta. Entonces, Euler a la a por t por coseno de k por t, igualado a la forma de la expresión que ya tenemos arriba, entonces que va a ser s menos a sobre s menos a al cuadrado más k cuadrado, y lo mismo con la función trigonométrica de seno, que será Euler a la a por t, seno de k por t igual a k sobre s menos a cuadrado más k cuadrado. Entonces deducimos que a en este caso va a ser un valor de 3 y que k va a ser un valor a 5. Se sustituye en la fórmula que podemos observar aquí para obtener el dicho desplazamiento en xt. Entonces finalmente tenemos que xt, que el desplazamiento de la masa será igual a un valor de Euler a la menos 3t, que multiplica a 3 coseno de s por t más 2 seno de st, sabiendo que este es nuestro cambio de posición que tuvo la masa con respecto al tiempo. Entonces podemos concluir que es muy fácil solucionar este tipo de problemas de masa resorte amortiguado por el método de transformada de Laplace. Espero que me hayan entendido y agradezco mucho su atención. Gracias.